¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen y que estén con nosotros, por supuesto, aquí en nuestro canal. Vamos a platicar precisamente de el viaje que realizará el Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el mes de diciembre, si no me falla la memoria, nuestro entrevistado y analista nos lo va a aclarar, a la Ciudad de México y en donde se va a reunir con colectivos de búsqueda. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué se entiende de este viaje en el momento en que se da? Mi querido profe Raúl Romero, un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Mi querido Jesús, muy contento de estar acá con ustedes conversando sobre esta nueva iniciativa de los compas zapatistas que siempre tienen la osadía de meterse al debate público en un momento muy importante. Oye, pues por ahí comenzaría, querido. ¿Qué lectura le das a esta decisión que anuncia el EZLN de regresar a la Ciudad de México después de varios años? Mira, me parece una lectura de un momento muy interesante. Primero, para aclarar, por ahí hay gente ya muy joven, ¿no? Que no tiene memoria claro de cómo ha sido las iniciativas sociales del zapatismo, ¿no? Después del 94 que se levanta en armas, ha mantenido una serie de iniciativas y comunicaciones, lo que yo pienso que son como las tres pistas o los tres canales en los que el zapatismo ha logrado mantener alguna serie de aliados, interlocutores. Uno son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿no? Que es donde está su propio corazón, el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y toda una serie de iniciativas que lanzaron, que han lanzado con los pueblos indígenas. La otra es con la sociedad civil internacional, ¿no? Recordemos que el zapatismo ha tenido siempre como aliado importante a las izquierdas internacionales, ¿no? Muchas de las izquierdas de los movimientos sociales que vieron en el zapatismo el resurgimiento de una izquierda que había muerto con la caída del muro de Berlín y con los gobiernos de Margaret Thatcher que decían que no había más alternativa que dentro del capitalismo y vieron en el zapatismo justo la posibilidad de una izquierda internacionalista, antineoliberal, ¿no? Que colocó una pista internacional. Y una tercera pista que también ha sido muy clave, que me parece que es el diálogo con la sociedad civil nacional, ¿no? Zapatismo siempre le ha hablado a intelectuales, a artistas, a movimientos sociales, a organizaciones de base, pero también a la gente de a pie, a amas de casa, estudiantes, obreros, campesinos. Siempre ha mantenido un diálogo con la sociedad civil nacional mexicana y me parece que justo lo hemos comprobado a lo largo de estos años, desde el 94 hasta el día de hoy ha estado presente en los grandes momentos, ha estado siempre solidario, ha siempre manifestado su posición. Son un proyecto que ha logrado conquistar la autonomía en sus territorios. Es un proyecto autogestivo que no recibe recursos del Estado, que genera sus propios recursos económicos, que tiene la seguridad bajo sus propios territorios, que construye hospitales, que construye escuelas, y desde ahí ha construido una referencialidad de la organización comunitaria que le permite no solo generar un diagnóstico del momento nacional e internacional, sino también la solidaridad de pueblos, de bases que se organizan en torno al zapatismo. Lo hicieron con Ayotzinapa en 2014, lo hicieron con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2012, lo hicieron con el movimiento de los profes de la Coordinadora Nacional Trabajadora de la Educación en distintos momentos de su existencia, lo hicieron con sindicatos, lo hicieron con el movimiento estudiantil de 1999, han estado siempre presentes en ese cachar, identificar quiénes son los sujetos políticos que están en la escena nacional y siempre han mantenido solidaridad. Y ahora me parece que han anunciado esta iniciativa que acaban de hacer pública hace unas semanas, en la que vienen a la Ciudad de México en diciembre de 2026 y que tienen por objetivo dos centros o dos puntos, digamos, dos sujetos políticos. Uno, los firmantes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, la última de las declaraciones de la Selva Lacandona que lanzó el STLN en 2005, ¿no? Firmantes de la Declaración por la Vida, es decir, una especie de sus aliados que han venido caminando con ellos y ellas en los últimos años. Y otro dice, vamos a la Ciudad de México a reunirnos con el movimiento que para nosotros, para los zapatistas,
representa el más grande indignidad, ¿no? El movimiento que en este momento representa el corazón de una resistencia que se está dando en todo el país y que es el movimiento de familias buscadoras, ¿no? Me parece que es una lectura clave. El zapatismo me parece que es una iniciativa que logra entender muy bien la gravedad que significa los sucesos de los fenómenos de desaparición forzada en este país, ¿no? Desaparición de más de 135,000 personas, un hecho que nos debería tener en la emergencia total como país, un hecho que nos debería tener preocupados y un hecho sobre todo que si bien toma un punto de despliegue con Calderón y que repite Peña Nieto, no ha logrado ni parar a Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum. La desaparición de personas no solo no han parado, sino no se está encontrando a las personas que están desaparecidas. Entonces me parece que ese es el gran dentro de los muchos problemas que hay en el país, muchos muy graves y de muy distinto tipo, el problema de la desaparición de personas me parece que es el problema más urgente que tendríamos que estar volteando a ver todas las personas en este país, porque sí, la desaparición de personas no las están encontrando y está lastimando a prácticamente todo el país. Entonces, me parece que justo que los pueblos zapatistas, que son el otro actor, como los pueblos originarios, que siguen viviendo el extractivismo, el saqueo de sus territorios, que están viviendo también la violencia del crimen organizado, que sean esos dos actores, el de los pueblos originarios, intentando lanzar un abrazo, no están planteando la unificación de un movimiento, no están planteando una iniciativa común, sino solamente el encuentro, el abrazo. Dicen, nosotros como zapatistas vamos a darles un abrazo y externarles el reconocimiento, ¿no? Y la admiración que tenemos hacia ese movimiento. Me parece que esos dos movimientos, el de los pueblos originarios y el de las familias buscadoras, son una especie de reserva moral del país que hoy está diciendo, puede haber muchos cambios institucionales, puede haber distintos discursos, puede haber distintas iniciativas, pero esos dos sujetos nos están expresando que algo va muy mal en este país y hay que escucharlo. Y sobre todo hay que escucharlos para ayudar a salirnos de la lógica en pensar entre que el debate solo es entre oficialistas y conservadores, ¿no? Que solo es entre oficialistas y oposición. En México, la configuración política de este país es mucho más compleja que el partido que gobierna y el partido que le disputa. Es mucho más compleja, hay bases sociales comunitarias, hay una serie de movimientos sociales, izquierdas, tradiciones de lucha que están ahí que me parece que van a encontrar en diciembre un punto para mostrarse al país y al mundo. Ahorita que marcas ese punto, querido. La izquierda, tú corrígeme, por favor. Se ha hablado en las últimas horas de que este es un ejemplo también de la izquierda sistémica contra la izquierda o versus la izquierda antisistémica en algún momento dado. ¿Pueden converger como tal o simple y llanamente estamos ante dos realidades, dos visiones que tarde que temprano, precisamente por sus propias esencias, chocan en materia de administración de un país, de visión como debe de ser un país? Mira, la historia reciente nos dice en América Latina, por ejemplo, para revisar la historia de nuestro continente, que mientras esa izquierda institucional, progresista, se ha ido corriendo al centro e incluso a la derecha, la izquierda social ha sido reprimida, ha sido no escuchada, ¿no? Ha sido incluso muchas de las primeras principales víctimas cuando regresan los gobiernos de derecha. Entonces, ¿qué estamos viendo? Volteamos a ver países como Bolivia, volteamos a ver países como Ecuador, volteamos a ver incluso países como Argentina o como Brasil, un momento en el que los gobiernos progresistas de centro izquierda se corrieron demasiado al centro, incluso abandonaron las demandas clásicas del movimiento social de la izquierda, ¿no? Digamos, ya no solo la nacionalización de empresas públicas, ya no solo el reparto de tierras, sino incluso los derechos laborales, ¿no? Digamos, en un momento por, por, por convencer al mercado, por atraer la inversión, por satisfacer las demandas del gran capital transnacional, muchos de esos gobiernos de centro izquierda terminaron confrontados con la izquierda social, confrontados con su base, y muchas veces lo que hemos visto en el continente es que esas bases han terminado incluso votando a las derechas, ¿no? Votando justo en una especie, pues no solo de castigo, sino también una especie de decepción, ¿no? Frente a esas malas gestiones. Acá me parece que estamos en un momento muy interesante en el que esta izquierda social te dice estos gobiernos, el de Andrés Manuel, el de Claudia,
no están cumpliendo las expectativas sociales, no están logrando, bueno, ahora incluso ya nos hablan de fracking, ¿no? Cuando se opusieron durante sus campañas al fracking, ya hoy nos hablan del fracking sustentable. En su momento nos hablaron de que no se construiría el proyecto integral Morelos y terminó asesinados a 1.000 flores soberanes, ¿no? Nos dijeron que no se militarizaría el país y se militarizó el país, ¿no? Nos dijeron que cambiarían la estrategia de seguridad y no la han cambiado, sino que han reforzado la misma estrategia, ¿no? Incluso hicieron las leyes para legalizar la presencia de militares en la seguridad pública. Frente a todos esos fenómenos, me parece que sí hay efectivamente un riesgo en el que un sector de la sociedad comience a ver a las derechas, comience a ver a esos grupos como una opción, que en ese momento aparezcan los pueblos zapatistas, las madres buscadoras, los profesores, profesoras de la gente, como otro sector que te está diciendo, hey, aquí hay otro sector con una larga tradición de lucha, que efectivamente no está disputando el poder del Estado o si administramos el capitalismo o no, que no está buscando el golpeteo político, sino que está buscando una transformación de otro tipo, ¿no? Un cambio social de otro tipo. Me parece que es no solo benigno para el debate público, sino además es positivo para esto que tú mencionas, ¿no? Que decir que entender que el debate que tendría que tener un gobierno que se dice progresista sería interlocutar precisamente con esos sectores obreros que te están pidiendo 40 horas, ¿no? Y que te están pidiendo reducir la jornada laboral, que te están pidiendo que hagas juicios contra esos expresidentes que cometieron crímenes de Estado, que te está pidiendo que liberes los archivos que tienen los testimonios donde podrían estar las posibles desapariciones de personas como de Ayotzinapa, pero también como los del terrorismo de Estado. Es decir, me parece que viene a dotarse de un contenido social distinto, muy alejado de ese falso debate que se está dando en medios entre si gobiernan unos o gobiernan otros. Me parece, insisto, que como tú bien lo planteas y la pregunta ya en ese sentido, de que no solo llega un punto en el que los caminos se bifurcan, sino me parece que hay un momento en el que entre esas dos izquierdas, dudaría si esa izquierda que está acercado más al capital, más al Estado y que incluso ha renegado de su tradición, me parece que ahí lo que tendré que entender es leer la potencialidad de los mensajes que se están dando desde estos sectores sociales, izquierdas sociales, que está planteando problemas reales en el país. Eso iba con la siguiente pregunta, profe. ¿Cómo leerlo por parte del gobierno? ¿Cómo tendría que entenderlo el gobierno en un momento dado, en el mes de diciembre, cuando se dé este hecho? ¿Qué errores se pueden cometer o qué aciertos se podrían cometer si, debido a la lectura que se le dé a esta visita? Me parece que sería un error que continuara en la misma lógica de colocarlos como sus enemigos, ¿no? Recordemos el fenómeno más reciente que sucedió durante la celebración del Mundial, ¿no? En el que se clasificó a las madres buscadoras hasta de que se les iba a investigar de cuáles eran sus fuentes de financiamiento, ¿no? Por protestar en el Mundial, ¿no? Se les colocó como el gran adversario, como uno de los enemigos. Se colocó como enemigos a los profesores y profesoras de la CENTE, con una campaña mediática, con mensajes en las mañaneras, ¿no? Que los tachaba como enemigos. Me parece que el gobierno cometería el gran error de colocar otra vez esta movilización como los adversarios a vencer, ¿no? O sea, mientras por un lado está reuniéndose como con BlackRock, mientras por un lado está abriendo concesiones hacia el gobierno de Estados Unidos, mientras por un lado está abriéndole la puerta a innombrables dentro de su partido político, colocar como enemigos a esta izquierda social que te está dando, identificando problemas reales, me parece que sería un error costosísimo, no solo para ellos, sino para la salud del país, la salud política del país, el debate público, ¿no? Me parece que sería un gran error. Me parece que tendría que leerlo como un termómetro de lo que están haciendo mal o lo que no han alcanzado a hacer. Dudo mucho, sinceramente, que tengan esa capacidad de abrirse a la crítica, ¿no? De entender los mensajes sociales que se están dando allá, pero sí me parecería un gran error que continuaran con esta lógica como lo dijeron en Argentina en algún momento, a la izquierda nadie. Todo el que se movilice con ese mensaje le haría mucho daño, no solo a su gobierno, sino a la salud política del debate público que se está dando en este país. Mencionabas al principio de esta interesante charla, Raúl, el caso de los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que
no vivieron o no vieron o no le tomaron en ese momento cierta conciencia a la visita que hizo el EZLN a la Ciudad de México, cuando llegan precisamente incluso a la propia ciudad universitaria. Eh, ¿Cuál es el impacto que puede tener en estos jóvenes? ¿Qué tanto el discurso del EZ puede permear en una juventud que algunos dicen no está tan politizada? Yo sinceramente la veo bastante politizada en muchas cosas. No está partidizada tal vez o no tiene las mismas formas que nosotros para mostrarlo. Pero ¿cómo puede llegar a esos jóvenes también o cómo pueden hacer ese clic que hizo el EZ con una generación entera cuando llegó la primera vez? Efectivamente, tú recordarás todo, hablar del zapatismo no solo es hablar del movimiento zapatista, sino las repercusiones culturales que hubo, ¿no? Toda una ola musical, toda una obra de literatura, de cine, ¿no? O sea, fue un cambio cultural que no hemos vivido en el país y creo yo que en el mundo entero no hemos vivido un cambio cultural como el que se vivió en aquella época, que derivó justo en nuevas bandas musicales, en nuevas escritoras, ¿no? En productores de cine, en novelistas, en cambio cultural interesantísimo que podríamos platicar en otro momento y que fue, creo yo que los jóvenes justo que vivieron ese cambio cultural en los noventas, dos miles, ¿no? Somos los adultos, personas ya de hoy, ¿no? Que están ocupando medios, que están ocupando plazas de profesores, que están ocupando puestos importantes, siendo escritoras, ¿no? Siendo cineastas, ¿no? Musicantes, ¿no? Que están ahí y que me parece que hay también una necesidad de recuperar justo ese expresión del, no solo del periodismo independiente en este caso, sino también de la cultura independiente, ¿no? De la música independiente, del cine independiente, que ha crecido en esos circuitos y que creció con ese mensaje. Yo creo que los jóvenes de hoy, por la experiencia que tengo en la universidad, donde doy clases y también por múltiples actividades que organizamos con foros, semilleros políticos, jóvenes, muy jóvenes hoy, son muy sensibles a los problemas que vive el país. El problema de la violencia de género marcó la agenda de 2018 y fueron las grandes movilizaciones, pero muchos de los de los jóvenes hombres y mujeres hoy son muy sensibles también frente al fenómeno de la desaparición de personas. Cada que hay movilizaciones, uno puede ver en las brigadas de pega de fichas de búsqueda, hay muchos jóvenes de 18, 19, 20 años. Cada que ves brigadas de búsqueda, hay jóvenes estudiantes o que se organizan en sus barrios que van a participar a los cerros justo con las familias buscadoras. Pero esos mismos jóvenes también tienen una conciencia ecológica muy interesante, ¿no? Son los que están viviendo la ecoansiedad, como le llaman en distintos medios, ¿no? Son los que están viviendo el agotamiento del agua, son los que están viviendo son los que crecieron en pandemia, ¿no? Entonces, son muy sensibles también a los problemas del cambio climático derivado de la destrucción de los territorios como producto del modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, me parece que esas dos agendas, el tema de la desaparición de personas y el tema de la destrucción del territorio, es algo que convoca mucho a los jóvenes. Pero además, muchos de esos jóvenes, juventudes en distintas geografías están creciendo ya en un país en el que la confrontación que se está dando entre gobierno y la oposición de derecha, ¿no? Las está llevando a desilusionarse y desencantarse de la política tradicional. Y ese desencanto puede derivar en un ser apolítico que en realidad es caldo de cultivo para justo derechas neofascistas como las que estamos viendo en gran parte del mundo, ¿no? Entonces me parece que esos jóvenes que están desencantados, que tienen frente a sí un mundo que se pinta atroz, que se pinta difícil, que se pinta terrible, encuentren un mensaje de solidaridad, de posibilidad de organización, de posibilidad de construir un mundo distinto, solidario con estos actores, pueblos originarios y familias buscadoras, me parece que es refrescante, que es politizante y que además muchos de estos jóvenes pues ya crecieron en un gobierno que está actualmente y el anterior, que no cumplió lo que dijo, ¿no? Que no cumplió la desmilitarización, que no cumplió que ya ahora pone a debate el fracking, lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces me parece que también que se haga desde las juventudes, se abre la posibilidad de encauzar una crítica
eso que están viendo, que está mal y que necesitan expresar, me parece que es la clave. Yo creo que será no solo con las juventudes, sino me parece que será con amplios sectores sociales, cada vez más quienes estamos constantemente recorriendo movilizaciones o constantemente en las calles platicando con la gente, notamos un descontento ahí, ¿no? En los territorios, ¿no? El problema, insisto, del crimen organizado y las violencias es brutal y la gente está descontenta con eso, ¿no? Y que encuentre canales de comunicación, canales de expresar su descontento, que sean no para fortalecer a la derecha, sino para fortalecer al movimiento ser independiente, es un logro que va a ser clave en diciembre próximo. Mi querido Raúl Romero, siempre es un gusto saludarte y escucharte y sobre todo aprender de ti, querido profe. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes siempre.